Bienvenidos y bienvenidas a esta unidad número 1 del Máster de Análisis e Investigación Criminal de la asignatura de Análisis e Investigación en Ciberdelincuencia. Lo que vamos a ver a continuación pues es una introducción al ciberespacio, a la ciberdelincuencia, a lo que sucede en este ámbito delictivo y sobre todo pues vamos a repasar dos artículos que creo que son interesantes para ponernos en contexto y para empezar a conocer la delincuencia que sucede en este mundo. Pero antes me gustaría hablaros de dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas, el ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? Bueno, el ciberespacio pues sobre todo es un ámbito de relaciones, eso es lo más importante en este sentido. Y en segundo lugar, como es un ámbito de relaciones, es un ámbito comunicacional en el que se produce la comunicación, en el que se encuentran personas, pues se puede producir el delito. En este sentido debemos decir, lo veremos después un poquito más adelante, que quizá las características que tenemos en el ciberespacio hacen que esta ciberdelincuencia difiera en algún momento, difiera en algún, por llamarlo así, en algunas condiciones de la delincuencia que se produce en el ámbito offline. En este sentido también creo que es de interés que tengamos en cuenta lo que estamos viendo aquí en la pantalla sobre los diferentes tipos de comunicación que se pueden producir en este ámbito tecnológico, en el ámbito de Internet, en el ámbito del ciberespacio, como es la comunicación entre las personas, la comunicación entre la máquina y la persona o la comunicación entre las máquinas. Pero de todo esto hablaremos también a lo largo de esta asignatura de manera detenida, sobre todo en la unidad número 5, donde hablaremos del futuro. Avanzando un poquito más, las cifras que tenemos en el ciberespacio, las cifras que tenemos son inmanejables. Por ejemplo, algunos datos que hemos extraído el año pasado, vamos, referidos al año 2018, pues nos indican la totalidad de personas que pueden estar conectadas, la totalidad de relaciones que se pueden producir en este ámbito, y para ello pues lo tenéis aquí recogido, ¿no? Y tenemos pues cerca de 3.000 y pico millones de conexiones a Internet, con lo cual estamos hablando casi del 50% de la población humana relacionada en el mismo sitio. Ahora vamos a ver las características que creo que es interesante también. El grado de interacción que se produce en este ciberespacio, las cifras tan brutales que podemos tener en este sentido, pues lo podéis imaginar porque es algo global. Es una cosa que vamos a estudiar sobre las características tanto intrínsecas como extrínsecas que podemos tener en el ciberespacio y cómo se puede configurar de esta manera la oportunidad criminal, que es la base de esta unidad o es lo importante de esta unidad. Aquí simplemente pues algunos datos sobre el número de vídeos que se pueden subir a YouTube en un segundo y otras cuestiones relacionadas con, ya digo, los datos que tenemos en el ciberespacio. Ahora bien, ¿cuál es la relación que se produce entre el espacio físico tradicional y el ciberespacio? Porque muchas veces podemos comentar o podemos ver que el ciberespacio pues es algo virtual, ¿no? Es un espacio, es un lugar que no podemos percibir con nuestros sentidos y que, bueno, está ahí como en una nube, una nebulosa, ¿no? Y si hablamos de los servicios de la nube, eso ya es otra historia y en ese caso pues podemos tener esta percepción, pero no, las conexiones se producen a través de estos cables submarinos que podéis ver aquí. Os dejo un enlace para que podáis pinchar en ese enlace y ver lo que sucede y ver cuáles son los cables que tenemos a lo largo de todo el globo y que son los que hacen que estemos conectados. También la red Iris que tenemos en España, tenéis aquí el enlace para ver cuáles son las conexiones, porque sin esto no tendríamos conexión, sin esto no tendríamos el ciberespacio, y es algo físico, que está en algún sitio, pasa por algún sitio. Eso es lo importante que quiero que veamos en este sentido. También tenéis aquí, bueno, pues la página web donde se puede ver en concreto la red española, la red Iris, en cuanto a estas conexiones. Y después vamos a una cuestión que yo creo que es importante, que es dónde está todo el tráfico que se produce, dónde están todos los datos. Bueno, pues están en diferentes servidores. Aquí podemos ver los servidores que están alrededor del mundo, tenéis también un enlace donde podéis pinchar en cada uno de los países y ver el número de servidores que tenemos en todos los países. El que mayor número tiene pues es Estados Unidos, con 1.100 y pico. Y también tenemos pues servidores en la nube, pero que tienen su correspondiente relación con los servidores terrestres, los que tenemos en algún lugar. Para esto deciros que simplemente existen, la literatura tecnológica en este sentido nos habla de que existen 6 servidores que son críticos, por los que pasa casi todo el tráfico. Son 6. Y el problema que podemos tener con esos servidores pues puede ser muy grave. Lo único que están duplicados, triplicados, replicados en un montón de sitios, pero
Como tal, nos movemos a través de Internet a través de estos 6 servidores. Ya os digo, si queréis avanzar en el conocimiento de esta relación, tenéis aquí la página web en la que podéis ver dónde están y cuántos hay por países. Lo importante de esto, con lo que quiero que nos quedemos en este sentido, es con lo siguiente: que existe relación, no es un mundo virtual que está ahí en la nube, sino que existe relación con el ámbito físico tradicional. Y ahora, si os parece, vamos a entrar a conocer pues cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos sobre la oportunidad criminal. Para ello, pues lo que os propongo en esta unidad es que analicemos 2 artículos. El primero de ellos, de Fernando Miró, del año 2012, la oportunidad criminal en el ciberespacio, aplicación y desarrollo de la teoría de las actividades cotidianas para la prevención del cibercrimen. Aquí lo primero que debemos tener en cuenta pues es la evolución del concepto de cibercrimen, por un lado, ¿no? En un principio teníamos delitos informáticos, eso no llevaba a la informática, pero ahora donde estamos situados es en el ámbito del cibercrimen. Cibercrimen, referido sobre todo, o la parte más interesante en este sentido, es que es un tipo de delincuencia que se realiza en un nuevo ámbito, un nuevo espacio, como es el ciberespacio, del que ahora vamos a hablar en profundidad, de este ciberespacio, y en el que pues pueden existir diferentes características en cuanto a la delincuencia que se produce en el espacio físico tradicional. ¿Por qué? Porque el ciberespacio hace que estemos conectados en un ámbito de comunicación transnacional y universal. Eso es quizá lo más importante, aunque ahora vamos a entrar en ello tranquilamente. Y cómo se puede configurar este lugar como un nuevo ámbito de oportunidad criminal. En este sentido, también me gustaría que empezaseis a conocer los diferentes tipos de cibercrímenes que podemos tener. Por un lado tenemos los cibercrímenes puros, que son aquellos que se producen solo en el ciberespacio, o su comisión se puede producir solo en el ciberespacio, que en este caso pues tenemos ataques de denegación de servicio, infecciones a través de malware, y luego tenemos la mayor parte de crímenes que se pueden producir en el ciberespacio, pero que tienen su relación con el mundo físico tradicional, como pueden ser las estafas, las ciberestafas, ya veremos, sobre todo la delincuencia económica, o como puede ser el ciberacoso. Y por último, una tercera categoría, nos dice este autor, en la que se encuadran aquellos cibercrímenes que están relacionados con la difusión o la prohibición de transmisión o la difusión del contenido, como puede ser la pornografía infantil o el hate speech, que es el odio, difundir el odio a través de Internet, a través de las redes sociales. Bien, una vez que sabemos que ya hemos aterrizado un poco en el ámbito de la ciberdelincuencia, ya sabemos lo que es el cibercrimen, ya sabemos que preferimos la definición de cibercrimen, vamos a ver cómo se configura el ciberespacio como un nuevo ámbito de oportunidad criminal. ¿Y por qué se configura como un nuevo ámbito de oportunidad criminal? Este espacio de comunicación social, transnacional, universal y en permanente evolución tecnológica. Quedaos con estas 3 claves: transnacional, universal y en permanente evolución tecnológica. Bien, pues se configura sobre todo, o lo que cambia sobre todo en Internet, y son los caracteres intrínsecos que puede tener, pues lo que cambia es el tiempo y el espacio en este ciberespacio. Después veremos también si podemos hablar de old wine in new bottles, como nos puede decir Grabowski, o podemos hablar de otra cosa, de different bottles. Pero bueno, lo veremos también al final. Os adelanto y os dejo aquí esta primera parte. ¿Qué sucede con el tiempo y el espacio en nuestro ciberespacio? Bueno, pues lo más importante es que, y aquí tenemos también diferentes definiciones en las que podemos hablar de sitio web, de comunidad virtual, de autopista de la información, y ya nos da pistas, nunca mejor dicho, sobre esa naturaleza física primaria que puede tener este ciberespacio, y que sobre todo es relacional, es donde se producen estas relaciones. Bien, pues ¿qué sucede con el espacio en el ciberespacio? Es que no hay espacio. Se produce una contracción total del ciberespacio, y esa contracción total del ciberespacio ha hecho, esa contracción hace que tengamos un mundo pues totalmente interactivo, y que las personas puedan estar conectadas de una manera, puedan estar conectadas de manera inmediata también, ahora lo veremos con el tiempo, aunque estén separadas por miles de kilómetros. Pero a la vez, lo que hace este ciberespacio es que se expande en cuanto a todas las aplicaciones, todos los lugares, todos los sitios, todos los lugares donde podemos estar. Eso es lo importante. Por un lado se contrae el ciberespacio, y por otro pues se expande en cuanto a los lugares en los que podemos tener relaciones las personas en este sentido. Y para esto pues es muy interesante que veamos que la distancia pues al final tiende a cero.
Y esto es quizá lo más interesante de esta contracción del espacio, contracción de la distancia en el ciberespacio. ¿Y qué podemos decir del tiempo? ¿Qué podemos decir del tiempo en este sentido? Pues lo más importante es que el tiempo necesario para esa comunicación social también se ha contraído y puede ser inmediato. Eso por un lado. Y también se acelera la vivencia subjetiva del tiempo en el ciberespacio, porque las cosas suceden de manera muy rápida. Esto es algo muy importante y muy interesante, esa percepción que podamos tener. Y suceden de una manera más rápida que lo que sucede en la vida no virtual. Pero, a la vez, esta contracción del tiempo, el tiempo necesario que podemos tener para la comunicación, que disminuye de manera bastante importante, tenemos otro aspecto, y es que el ciberespacio pues, puede convertir en perenne aquello que en el espacio físico tradicional pues puede ser momentáneo, es decir, lo tenemos ahí para siempre. A la vez que se produce esa contracción del tiempo, lo que hace es que las cosas que suceden en Internet, las cosas que suceden en el ciberespacio, nunca se olviden. Habréis oído hablar del derecho al olvido en Internet. Bueno, pues esto tiene que ver con las propias características del espacio, ¿no? Es que convierte cosas perennes. Y luego otra cuestión muy interesante en este sentido, y es que cuando nos comunicamos a través de Internet, el emisor puede lanzar un mensaje, pero el receptor pues puede verlo al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y todo esto tiene que ver también con los ciberataques que podamos sufrir, ¿no? Se lanza un ciberataque, pero los efectos los empieza a tener, sobre todo si es un ciberataque que lo que va buscando es recoger información. ¿Cuándo se detecta eso? Pues a lo mejor no se detecta nunca, y está de manera permanente en el ciberespacio, cosa que en el espacio físico tradicional pues esto no sucede. Y ahí es donde entra sobre todo pues un aspecto que también es importante, que es esa capacidad de control por parte del agente del hecho, en el que perdemos esa capacidad de control cuando nosotros lanzamos un ciberataque referido a este tiempo, ¿no? Y después, también importante para lo que nos interesa, para nuestra oportunidad criminal, es que la identificación geográfica y temporal de un efecto determinado, de un ciberataque, por ejemplo, de un ciberataque de denegación de servicio, bueno, pues no nos asegura ningún tipo de cercanía, ni tanto temporal ni espacial. No sabemos, se puede hacer desde cualquier parte del mundo y puede ser que esté en funcionamiento desde hace bastantes años. Ahora vamos a pasar a otro aspecto que yo creo que también es de interés, que son los caracteres que Miró denomina extrínsecos, pero que también son configuradores. Tenemos 2 caracteres intrínsecos, el tiempo y el espacio, tenemos una serie de caracteres extrínsecos que también configuran el espacio. Y nos vamos a quedar con los siguientes, con la deslocalización, la transnacionalidad, la neutralidad y la descentralización. La deslocalización, bueno, pues nos quiere decir que el ciberespacio no está situado en un lugar concreto, sino que está en todos los sitios a la vez. Eso es lo que nos quiere decir esa deslocalización. La transnacionalidad se centra en lo siguiente, en que para la comunicación e interacción entre los diferentes individuos no existen más barreras que las que podamos configurar los propios sujetos, las propias personas que estamos interactuando en el ciberespacio. Y por otro lado, la neutralidad lo que implica es una libertad total del usuario a la hora de transitar por el ciberespacio sin ningún tipo de fronteras. Y si unimos, por un lado, la no centralización, esa descentralización, la no centralización, el tener ese carácter distribuido, porque en la estructura de Internet no existen nodos, no existe un nodo central y desde ahí se produce el resto de comunicaciones, sino que existen diferentes nodos que son independientes. Eso es otra configuración que es muy importante en cuanto a esa neutralidad, en la que se configura como una malla, no existe una autoridad central en este sentido, ni un nodo central desde el que partan las diferentes comunicaciones. Pero tenemos una serie de características también en cuanto a la universalidad, popularización y anonimización. Vamos a quedarnos sobre todo con la anonimización. Universal, lo que hemos visto, tiene un carácter global, tiene un carácter colectivo y popular. Eso es lo importante en este sentido. La universalización de Internet y esa popularización como espacio de relaciones, como intercomunicación personal, no tiene
no tiene discusión, sobre todo con la introducción de los teléfonos móviles y con el abaratamiento del coste de la conexión, en la que estamos permanentemente interconectados, o podemos estar permanentemente interconectados con los últimos datos que tenemos, pues 3.000 y pico millones de personas, es decir, el 50% de la población mundial, que es algo que hemos visto. Y todo esto tiene que ver con una de las características fundamentales, que es lo que os he comentado antes, esa anonimización, el anonimato. Cada uno de nosotros podemos ser quien queramos ser en la red. De hecho, uno de los problemas que tenemos precisamente es esa identificación de las personas que están cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque Internet es anónimo y sobre todo existen multitud de técnicas, multitud de herramientas para anonimizar nuestros datos en Internet, sobre todo aquellos que nos puedan localizar. Y luego también es muy importante, y no debemos olvidar, es que el ciberespacio está abierto y está configurado en abierto, porque los cambios y modificaciones parten de los propios usuarios. Esto es algo también muy importante, y eso tiene que ver con la revolución permanente. Esos cambios que parten de los propios usuarios, no lo podemos imaginar con la cantidad de usuarios que podemos tener, esos cambios se producen sobre todo relacionados pues con esa capacidad que tienen todos los usuarios para cambiar Internet, y esa revolución permanente en la que estamos. Esto tiene mucho que ver con la delincuencia, porque cambia constantemente. Las técnicas de la ciberdelincuencia cambian constantemente. Los ataques cada vez son más sofisticados, y como podemos observar en la evolución que nos pueden decir los diferentes estamentos que se dedican a recopilar datos en este sentido, que también lo veremos a lo largo de este curso, pues nos dicen que cada vez existen ataques más sofisticados, y todo eso se produce porque se produce un aprendizaje continuo entre los diferentes miembros de la comunidad que están en Internet. Pero eso también es bueno, o tiene su lado bueno, porque también nos sirve para el ámbito de la ciberseguridad y para el ámbito de la detección de posibles amenazas que no se hayan detectado. Bien, vamos a pasar a otra parte de este artículo de Fernando Miró, en el que ya nos habla sobre la oportunidad criminal en el ciberespacio. La oportunidad criminal en el ciberespacio, sobre todo, la configuramos a través de las teorías de la oportunidad. Las teorías de la oportunidad ponen, sobre todo, su foco en lo siguiente: en el evento delictivo. Ya no nos importa tanto, sí nos importa la motivación del delincuente, pero para que se produzca ese evento delictivo. Ya no nos interesan las condiciones y características específicas ni del delincuente ni de la víctima. Sí nos interesa aquellas características que nos puedan orientar sobre por qué se produce un evento delictivo. Y para que se produzca un evento delictivo, pues deben interactuar los elementos que tenemos aquí, según la teoría de las actividades cotidianas de Connie Felson, que ya enunciaron hace 3 décadas, algo más, casi 4 décadas, ha pasado tiempo, en el que para que se produzca este evento delictivo debemos tener un agresor motivado, un ciberdelincuente motivado, una víctima propicia o objetos propicios, y una ausencia de guardianes que sean capaces de evitar ese evento delictivo. Esto lo vamos a ver tranquilamente con el análisis de cada uno de los lugares. Y aquí las implicaciones que puede tener esta teoría, sobre todo, es el ámbito de la prevención situacional, que puede ser mucho más interesante en el ciberespacio por las características que hemos visto. Necesitamos conocer esas características del ciberespacio, y ya está, para poder proponer una serie de medidas preventivas que se van a centrar en evitar ese evento delictivo. No se van a centrar en evitar crear cibercriminales porque han tenido un pasado muy malo, porque sus padres los han pegado. No. Vamos a olvidarnos de eso y nos vamos a centrar en otro ámbito que se ha demostrado que puede ser más efectivo, como evitar, a través de esa prevención situacional, la comisión de diferentes hechos delictivos. Bien, vamos a ver cada una de las partes. Por un lado tenemos el ciberagresor motivado, en el que aquí lo más importante es que para que exista un ciberagresor motivado y el contacto que se produce con la víctima, no hace falta que estén juntos, no hace falta que estén en el mismo plano espacio-temporal, como hemos visto, sino que ahí Internet elimina la exigencia de esa proximidad entre el agresor y la víctima, y en este caso lo que se produce es que se multiplica la capacidad del agresor para obtener muchas más víctimas. Cuando hablo de víctimas hablo también de objetos, hablo de dinero, hablo de datos, hablo de cualquier cuestión que pueda ser interesante en el ciberespacio y que pueda ser objeto de los cibercriminales. Pero a la vez se produce una multiplicación de fuerzas, como podemos ver en estos gráficos. Esta multiplicación de fuerzas se produce por lo siguiente: porque un simple ciberataque que parte de Corea del Norte, por ejemplo, pues puede atacar a todo el mundo, y de hecho tenemos ejemplos en los que hemos visto que así ha sucedido. Un simple bicho que se ha creado en un sitio ha atacado a la vez
miles y miles de aparatos. Y digo aparatos, no digo solo ordenadores, porque cada vez los ataques se dirigen más al Internet de las cosas. Pero bueno, todo eso también lo iremos viendo. Y otra parte, el agresor motivado puede estar en cualquier lugar del mundo. Esa es una de las cuestiones más importantes en este sentido, en cuanto a ese ciberataque y a este agresor motivado que podamos tener en este sentido. Bien, ¿qué nos sucede con los objetos adecuados en el ciberespacio, las cibervíctimas? Pues tenemos diferentes cuestiones. La primera es que las víctimas deciden, o esta interacción que se produce en el ciberespacio, y lo más importante en este sentido es que las víctimas deciden qué introducen en el ciberespacio, qué valores introducen en el ciberespacio. Si no introducimos ningún valor en el ciberespacio, pues malamente vamos a ser atacados. Pero esto también tiene otra cuestión, y es que como cualquiera puede hacerse pasar por nosotros, puede introducir de una manera virtual cualquier tipo de bien que pueda ser nuestro sin que nos enteremos. Como veis, todo es mucho más complejo. Y todo es mucho más complejo y por tanto más interesante para poder analizarlo y estudiarlo. En cuanto a las víctimas, también debemos tener aquí en cuenta las víctimas y los objetos adecuados. Debemos tener en cuenta lo que nos dice la teoría de las actividades cotidianas en cuanto a la crónico viva, que es el valor del objetivo del crimen, su inercia, su visibilidad física y su accesibilidad. Se tienen que dar estas características para que ese objeto sea adecuado, esta víctima sea propicia. Pero Fernando Miró nos cuenta que en el ciberespacio, pues ese acrónimo del viva lo debemos llevar al IBI, porque hay algunas cuestiones del espacio físico tradicional que no se pueden replicar en el ciberespacio en cuanto a estas características. Y él lo que propone es el IBI. Vamos a quedarnos con esto, que es quizás lo más interesante. El bien o la persona debe haber introducido el objeto. Esa es la primera parte, por eso tiene que ser introducido, la I del IBI. La V de valor, un valor que lo haga apetecible al cibercriminal. Y por último, una interacción. Se tiene que producir una interacción que haga posible la visibilidad de ese objeto en el ciberespacio, porque como vemos, el ciberespacio también puede ser oscuro, también pueden estar muchas cosas, pero no las podemos visibilizar. Eso es algo también interesante. Y luego, en cuanto a los guardianes y gestores del lugar, en cuanto a estos guardianes y gestores del lugar que podamos tener, quizá lo más interesante en este sentido es que las medidas técnicas que se puedan poner en marcha, pues sí se ha visto en diferentes estudios que son eficaces, pero quizá nos lo vamos a llevar al plano del factor humano. Aquí es importante esa colaboración público-privada en cuanto a estos guardianes. No tenemos una ciberpolicía que pueda estar en todos los lugares de Internet. Existe ciberpolicía, pero no está en todos los lugares de Internet. Eso es impensable. Pero sí podemos tener una serie de factores relacionados con la empresa, con las diferentes empresas, porque aquí el 90%, por no decir el 100%, de lo que se mueve en el ciberespacio depende de empresas privadas. Y estas empresas privadas tenemos que convertirlas en guardianes capaces para tratar de mitigar los efectos y prevenir los efectos de la ciberdelincuencia. Y por eso es importante lo siguiente, el factor humano. El factor humano que se relaciona sobre todo con las cibervíctimas, y aquí es lo que nos dice Fernando Miró que puede funcionar mejor en el ciberespacio, esta educación de las cibervíctimas, ¿de acuerdo? Y el evitar, a través de esa prevención situacional, que los objetos pues puedan ser adecuados, y esto es quizás lo más interesante de esta teoría. Y por eso no olvidéis lo que es el triángulo, que Fernando Miró dice el triángulo, bueno, está el triángulo de cibercrimen, lo único que aquí lo ha puesto con este gráfico, y no olvidemos delincuente motivado, víctima propicia, objeto adecuado y ausencia de guardianes capaces, ¿de acuerdo? Y para finalizar, pues tenéis también una relación en cuanto a Tor. Os he dejado un enlace en el que podéis ver pues el tráfico real que se está produciendo en cada momento a través de la red Tor, que es una red oculta en la que se puede acceder también pues al ciberespacio. Veis que existen diferentes lugares, diferentes lugares que también están ocultos en este sentido. Y por mi parte, pues nada más, os emplazo para la segunda unidad, en la que profundizaremos ya sobre diferentes tipologías en cibercriminología, y lo que os digo siempre, pues estoy a vuestra entera disposición para cualquier duda a través de las tutorías telefónicas, a través del correo electrónico o en el ciberespacio. Y lo dicho, os emplazo para la segunda unidad.